El placer es muy importante, pero se trata poco. Aquí tenemos una contradicción, porque si es tan importante, ¿por qué se le dedica poco tiempo a analizar, estudiar, experimentar? Y es porque en el inconsciente colectivo se entiende en primera instancia que el placer es algo insustancial, de poco valor moral, es algo nimio, algo que no tiene mucha importancia. Por otra parte, el placer se deja a la elección de cada uno. Cada persona tiene que elegir qué tipo de placeres desea disfrutar y cómo. Y también se deja a la apetencia y a dejarse llevar. Claro, teniendo en cuenta estas consideraciones y partiendo de la realidad, es evidente que cualquier cosa que se deje a la apetencia, a lo que me surja, a que las cosas vayan solas, cualquier tema que analicemos seriamente, ya sea en el deporte, en la empresa, en la escuela, en los estudios o lo que sea, cualquier cosa de este tipo fracasará. Entonces, ¿por qué va a triunfar el placer? Si lo dejamos a la apetencia y a lo que nos surja. Si resulta que para corregir el dolor tenemos que entrar dentro de una dinámica y una estructura bien designada por un psicólogo, un psiquiatra o un científico que nos recete ciertas cosas para mitigar el dolor, y eso a su vez se ha conseguido a través de estudios, de investigaciones, de experimentos. ¿Por qué dejar el placer en el aire a la apetencia de cada uno? ¿No hay aquí una contradicción? Porque si el placer es importante, habrá que dedicarle tiempo, habrá que dedicarle reflexión, experimento, analizarlo, compartirlo, debatir. Si se deja el placer a cada persona y a la apetencia, poco va a avanzar. Porque claro, cuando decimos placer, ¿qué estamos diciendo? Pues lo que viene a nuestras mentes es comida, bebida, sexo, música, vacaciones. Y todo eso está bien, provocan placer, pero ¿cuánto tiempo podemos tener esas cosas durante las 24 horas del día? Poco. Entonces de lo que se trataría es que el placer aumentara mucho en las horas del día, que pudiéramos tener un día, las 24 horas con placer, y que ese placer fuera lo más intenso posible. Y para esto necesitamos dedicarle tiempo. No es un imposible. Es una realidad que, centrándonos en el placer, podemos aumentarlo tanto en tiempo como en intensidad. Esto es algo lógico y evidente. Tenemos que conocer cuál es la dinámica del placer, cómo funciona. Sabemos que el placer se extingue con la exposición, es decir, si tenemos sexo una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, al final ya no nos apetecerá más sexo. La comida ocurre igual. Cuando te expones a una sola cuestión, repetidas veces, se extingue el placer. Bien, pues a partir de ahí ya tenemos un dato. El placer se extingue con el uso, con la repetición del estímulo, se extingue el placer. Con la repetición se extingue. Vale. Pues ya sabemos que tenemos que ir cambiando de estímulo para recibir placer. Vale, pues cogemos el placer y decimos, lo dividimos en carpetas o en unidades. Yo lo llamo unidades de placer. Aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis un libro donde explico todo esto que estoy diciendo con más detalle.
Se llama prouniplacer, proporción entre unidades de placer. Lo tenéis abajo, formato digital gratis, y si lo queréis comprar en Amazon. Pues bien, partimos de que el placer se extingue cuando te expones a él, cuando el placer es de una cuestión concreta. Pues lo que tenemos que hacer es sencillo: ver todas las cosas que producen placer. Asociar cada cosa que dé placer para separarlas por bloques. Vamos a poner por carpetas. Yo he detectado, y lo escribo en el libro, 25 unidades de placer, 25 carpetas. Dentro de esas 25 carpetas hay cosas que dan placer. Esas cosas, a su vez, se pueden dividir más. Por ejemplo, una carpeta es la de los sentidos. Los sentidos son una forma de recibir placer. Pero hay varios sentidos. Podemos recibir placer con diferentes sentidos. La vista, el oído, el gusto, el tacto, ¿vale? A la vez se pueden combinar. Bien. Pero también una forma de dar placer es combinar varias carpetas. Si, por ejemplo, una carpeta es la razón y otra carpeta es son los sentidos, combinando razón y sentidos, podemos aumentar el placer. Aunque esto parezca un poco complicado, es como todo, es como aprender un idioma, requiere un tiempo para familiarizarnos con el tema y poco a poco ir entendiéndolo y desarrollándolo. También quiero decir que todo este análisis es algo que vale para mí, pero cada uno luego tendrá que adaptarlo. Podremos ayudarnos intercambiando información, pero al final, en el tema de la división del placer, cada uno tendrá que poner sus matices a las diferentes carpetas de placer. Y bien, teniendo así el placer dividido en unidades o carpetas, podemos en cada momento, o dependiendo de lo que estemos haciendo en ese momento, dedicar nuestra atención, nuestro pensamiento, para conectar con esa carpeta o con esa unidad de placer. Entonces, pasando de una a otra, jamás se extinguirá el placer y viviremos en placer muchas horas al día. Como ya he dicho, ahí tengo en el libro puestas 25 carpetas: razón, estética, orden, experimento, instinto, silencio, casualidad, entorno, yo, tú, infinito, curiosidad, imaginación, apego, crear, independencia, esperanza, comparación, agradable, lucha, movimiento, sentidos, colaborar, reconocimiento. Esas son las 25 carpetas. Tampoco me voy a detener en todas, pero voy a explicar una para que se entienda. Bueno, ya he hablado de los sentidos, la razón. Hay una carpeta que es la carpeta del movimiento. ¿Vale? Pues bien, el tema del movimiento produce placer. Simplemente con el hecho de percibir el movimiento, ya eso da placer. Todo el mundo ha experimentado ir en un descapotable o en la moto a toda velocidad. El movimiento produce un placer de la leche. Y no se trata de los sentidos, no se trata de ver cómo... Incluso a veces se cierran los ojos para disfrutar mejor. O tumbados en una hamaca, vemos como la hamaca se empieza a mover y empezamos a sentir el placer. O viendo cómo nuestro cuerpo se desplaza. Si atendemos simplemente a esta cuestión, que es una cosa en la que no solemos reparar, empezaremos a percibir y a notar el placer.
Y en la medida que vayamos familiarizándonos con ella, el placer aumentará, porque antes de que se extinga, podremos ir notando y percibiendo cosas del placer que antes no notábamos, cosas del placer del movimiento que antes no notábamos. Si bien el placer se extingue con el uso, también es cierto que exponiendo nuestra atención, nuestra conexión con ciertas cosas que al principio no producen placer, a la larga producen placer. Véase el tabaco, el alcohol, que en principio los primeros cigarrillos y la primera copa nos supieron fatal, pero a base de probarlos, al final le sacamos el aroma y somos capaces de sacar placer del veneno, como son el tabaco y el alcohol o las drogas. Lo que primero no gusta, en la medida de que lo vas probando, vas sacando placer. Y con el movimiento pasa exactamente lo mismo. Y no te tienes que gastar un euro ni deteriorar tu salud con sustancias. El movimiento. Pero es que ya no solamente es que disfrute del movimiento cuando le prestas atención a ello, sino que de la intensidad del movimiento nuestro cuerpo va a sentir más o menos placer de la velocidad del movimiento. Por ejemplo, estamos en casa, tenemos que ir al trabajo, o tenemos una cita, bien, pues entonces, si nosotros no controlamos bien el tiempo, y el tiempo es movimiento, podemos disfrutar del tiempo porque el tiempo es movimiento. Si nada se moviera, no habría tiempo. De hecho, el tiempo lo medimos con un reloj, es decir, algo que se está moviendo, tic-tac, tic-tac, tac, y nos da las nociones de tiempo, de horas. Pues vale, si nosotros controlamos el tema del movimiento para que ese movimiento tenga una fluidez constante y un ritmo uniforme, nosotros sentiremos placer. Si estamos haciendo cosas en casa, las hacemos a un ritmo determinado y cuando llegue la hora de irnos a tal sitio, nosotros sabremos que requerimos tanto tiempo para llegar, para movernos, y podremos tener un movimiento fluido y continuo y por lo tanto disfrutando. Salimos de casa, paseando, ¿vale? Hay un ritmo ahí pausado que nos permite disfrutar de todo, porque podemos ir disfrutando de varias cosas a la vez. Y entonces, en la medida que nos vamos paseando y vamos moviéndonos, vamos poniendo los sentidos y captando nuestro alrededor, el aire, el sol, las cosas bonitas, los paisajes. Pero a la vez que vamos paseando con tranquilidad, podemos razonar. Y razonar es mezclar un pensamiento con otro y eso también da placer. Y también en ese movimiento podemos apreciar la estética de las cosas. ¿Veis? O sea, cogiendo el movimiento y dándole una uniformidad, ahí sentimos placer. Y el placer se va cuando no controlamos el tiempo y, se me hace tarde, y sales corriendo, y ahí está pasando el tiempo deprisa, pero no disfrutas del placer del movimiento, no disfrutas del trayecto, no disfrutas del entorno, y vas agitado. Entonces, agitación sobre agitación al final es lo que produce enfermedades como la ansiedad, la tristeza, el estrés. Por eso es importante cotidianamente acostumbrarnos a mover uniformemente, ¿vale?, nuestro cuerpo. Y la música es movimiento. Cuando se mueve una cuerda y oscila en un sitio determinado, ese movimiento produce un sonido. Aprender a disfrutar de la música es aprender a disfrutar del movimiento, de los acordes. De hecho se llaman así, movimientos.
En música se habla de movimientos, primer movimiento, segundo movimiento. Pero es que también podemos disfrutar del movimiento en el baile. Cómo nuestro cuerpo se mueve al compás de los acordes de la música. Disfrutar del cómo se mueve el cuerpo en consonancia con la música. ¿Veis? Ahí también hay un disfrutar, bailar. Entonces, con todo esto os quiero decir que dividiendo el placer en unidades, en carpetas, podemos sacar muchos matices para disfrutar con placer a lo largo del día. Y así podemos aumentar el placer muchas horas a lo largo del día. Y el objetivo es que las 24 horas del día vivamos con placer, porque si hemos vivido con placer durante la vigilia, cuando nos acerquemos a la hora de dormir, dormiremos con placer y tendremos sueños plácidos recordando un día de placer. Si hemos tenido un día agitado, dormiremos mal. Así que el objetivo de tener 24 horas de placer, aunque estemos durmiendo, es posible y es probable. Y cuando estás durmiendo y en sueños, estás sintiendo placer. Y aunque a veces no seas consciente, el hecho de de dormir a gusto y profundamente hace que por la mañana te levantes reparado y que todo tu cuerpo, todas tus percepciones estén preparadas para disfrutar con placer. Pues nada, estos son ideas que os dejo para que vayáis trabajándolas en la medida que el placer para vosotros sea muy importante, que no sea nada banal y que disfrutemos de él con intensidad y que se prolongue en el tiempo. Ánimo, tenéis todo mi apoyo porque el placer está muy desvalorado, pero yo creo que vale la pena. Y es más, el placer es tan ético, tan moral y es tan bueno, tan loable y tan legítimo como el mayor de los proyectos, valores o objetivos que se tengan en la vida. Vivir la vida para tener placer las 24 horas del día también es una opción válida, respetable, ética y moral. Así que nada, ánimo a vivir con mucho placer y que tengáis una muy buena tarde y buena suerte.